este estado del bienestar, de garantizar conquistas sociales a los pobres, es lo que acaba con el Imperio Romano. Porque cuando el gobierno garantiza el reparto de alimentos de trigo gratis, prácticamente gratis, ¿ustedes qué efecto creen que tuvo esto sobre las clases medias trabajadoras del mundo latino, sobre los agricultores del Imperio Romano, que se dedicaban a producir con esfuerzo trigo? Pues que no podían competir porque se lo vendían gratis en Roma. Esto arruinó masivamente a los ciudadanos. ¿Quién va a dedicarse a trabajar 12, 14 días, 14 horas al día con un esfuerzo tremendo en el campo si los productos se entregan gratis en Roma? Es mucho mejor convertirme yo también en pensionista, es decir, abandonar mis tierras e irme a Roma. Y así se produce un fenómeno en el que la población de Roma no deja de crecer. El hecho de que se reparta gratis el alimento atrae como un imán a los pobres. La ayuda a la pobreza genera pobreza. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza de hablar de igualdad? En el caso que ustedes contemplan, en el que las mujeres tienen que ser creídas siempre sin pruebas, será el hombre el que tenga que demostrar que no cometió la agresión. Deberá probar que la denunciante dio su consentimiento explícito. Y yo pregunto, ¿de qué forma? ¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Tendrán que ir mendigando un firme aquí? ¿Instaurarán el contrato sexual previo? ¿Se tendrá que descargar una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario para certificar la legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará el Ministerio Feminista algún tipo de artilugio homologado para que las mujeres otorguemos nuestro beneplácito a copular? Si esto les parece disparatado, aún hay más. ¿Qué ocurrirá si la mujer acusa falsamente de violación a un hombre después de haber dado su consentimiento, alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces el consentimiento? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto? ¿A intervalos regulares, cada minuto, cada 2, cada 5? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador? Les iba a proponer que elaboren un catálogo de signos, señales y palabras y exigir que se acredite su aprendizaje con un carné similar al carné de conducir. Pero mejor no sigo porque no hay despropósito que ustedes no aprueben. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este martes 13, terminando ya para muchos, terminando el día. Si nos están viendo, claro, en el estreno, si nos están viendo en cualquier otro momento, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, como dice por ahí también mi buen amigo Miguel Quintana. Deseándoles que se encuentren bien, que haya sido un gran día, que haya sido, que esté siendo una muy buena semana para todos y sin duda una semana en cuanto a información bastante completa en cuanto a lo que está sucediendo. Yo lo he dicho antes, a veces intentando ser, digamos, lo menos agresivo posible en la medida que se puede, porque es increíble que con todo lo que sucede todavía haya gente, y digámoslo como es, como dice el buen Chumel, se tiene que decir y se dice, que todavía haya gente lo suficientemente estúpida que crea lo que este gobierno, las mentiras de esta secta de Morena dice y hace, ¿no? Con lo que simplemente, con lo que hemos visto esta semana, yo creo que nos demuestra mucho que la secta de Morena no es más que repartir dinero, ¿no? Ayer lo comentábamos, este endeudamiento ya de deuda externa de 1.3 billones de pesos obedece simplemente a una incapacidad de poder mantener programas sociales, ¿no? No se busca. Yo no veo de verdad, y háganme saber si alguien no está de acuerdo conmigo. Yo no veo absolutamente nada de este gobierno todavía, ¿no? Un pleito con el crimen organizado relativo, porque
Lo hemos dicho con anterioridad, en México puede seguir deteniendo, o las procuraciones de justicia pueden seguir deteniendo a 100, 200 o 500 personajes involucrados en esta y no pasa absolutamente nada. Hay 2000 esperando una oportunidad, ¿no? ¿Qué más hemos visto? ¿Obras? Ninguna. Que se terminen siquiera las obras emblemáticas del anciano delirante es el día que no operan. Nos dicen que ya está generando cerca de 100,000 barriles el parque subacuático. Falso. Lo que está generando y lo que están sacando de ahí fue lo que vimos el año pasado, que con pipa se llevó de otras refinerías a esta basura, ¿no? Se nos ha dicho, y aquí lo expresamos hace algunos días también, fuentes internas dicen que esta basura no está produciendo nada, ¿no? Porque todavía no logran conectar los diferentes sistemas y todavía se considera que está en pruebas. No genera nada. Un Tren Maya que no genera absolutamente nada tampoco. Un promedio de 30 personas que viajan en este. Las grandes corridas, los grandes recorridos, los grandes que iban a tener 4 o 5 diarios, se reducen escasamente a 1 y no todos los días de la semana, ¿no? O sea, un fracaso total. Esto me recuerda mucho a una obra que se hizo precisamente en Venezuela. Venezuela también se hizo un tren, en su momento aquí lo hablamos de ello, presentamos imágenes y todo. Este tren de Venezuela que igual se hizo, se realizó, se desarrollaron las obras, pero realmente nunca entró en funcionamiento. Por ahí se utilizaron, los trenes están completamente abandonados. Y todo esto se pagó y se compró, ¿no? Se hablaba en días pasados también que fue el aniversario del accidente de la línea 12 y de por qué se habrían comprado trenes con rodamientos metálicos, ¿no? Y el por qué, aun cuando esta empresa o esta obra se vino abajo en una parte, ¿por qué se seguían pagando los trenes? ¿Y por qué en renta? Por eso les digo, hay que ser en extremo estúpidos para seguir creyendo en las mentiras que hoy día nos entrega este gobierno, ¿no? Déjenme saludarles, desearles que se encuentren, insisto, maravillosamente bien, invitándolos a los diferentes canales como son @por ti y por México en Facebook, @por ti por México en Twitter. Nuestro canal principal, Alejandro Rodríguez, por ti por México, en donde yo busco, sí, un cargo. Me encantaría poder aspirar a un cargo total y completamente independiente, sin ningún sesgo de tipo político, por lo menos de partido. Lo intentamos, buscamos hacer una diferencia en el 2024. Es complicado porque la gente poco confía. De por sí en la política normal, tradicional, no se confía. Mucho menos para mucha gente es confiar en una persona independiente que nada tiene que ver con política, ¿no? Pero muchos sí, por ejemplo, perciben que un Salinas Pliego o que un personaje como Loret pudiera lanzarse como presidente, ¿no? Obviamente son dos áreas a las cuales supongo nunca les interesaría. Loret como periodista, él tiene su vida hecha de alguna manera en esta área. Salinas Pliego como millonario, ¿verdad? Empresario, poco le puede interesar. Generalmente esta gente no dista mucho de ser un anaranjado basura norteamericano, ¿no? Porque esta gente sí que tiene muchas veces una reputación, un nombre, una condición que mantener, y la política sin duda no va a ser una alternativa, una opción para ellos, ¿no? Pero sin duda lo que estamos viendo abre un parteaguas tremendo que nadie puede negar, ¿no?
Yo de verdad investigo, veo, reviso y me encuentro con respuestas de todo tipo, ¿no? Yo nada más, como decía mi buen amigo Miguel Quintana hoy por la mañana, me preocupa, por ejemplo, porque estamos viendo cómo cosas están sucediendo y, y tratar de encontrar una respuesta se vuelve complicado, ¿no? Cosas que nunca habíamos visto con ningún otro gobierno, ¿no? O sea, ya de entrada de ahí vamos con una situación excepcional, ¿no? Muchos buscan defender precisamente en este tenor, pero como dice por ahí una frase, no puedes defender lo indefendible. Vimos cómo se entregaron 17 familiares de Joaquín Loera, casi el licenciado Joaquín Loera, el Chapo, ¿no? Mucho se habla de que habría sido una negociación de su hijo, hoy detenido, y que ya confirmado va a participar de alguna manera como testigo protegido por Estados Unidos. Algo que me sorprende tremendamente, y yo creo que a muchos de ustedes debería también sorprenderle, es que estos familiares de narcotraficantes ahora resulta que están mucho mejor protegidos que nosotros como ciudadanos, ¿no? Ellos van a gozar no sé de qué, pero se entregaron voluntariamente al gobierno de Estados Unidos 17, al menos se habla de 17 personas ligadas con el Chapo. 17 personas que van a entrar a Estados Unidos sin ningún problema, sin necesidad de pedir asilo, sin pedir nada, y que van a gozar a la mejor de una vida mucho mejor que la que cualquiera de nosotros podría aspirar, ¿no? Yo quisiera que Estados Unidos se abriera de esta forma y permitiera el acceso de cualquier ciudadano que se sienta amenazado, ¿no? Para tener simplemente una vida distinta, diferente. Y es curioso porque Estados Unidos no le abre la puerta a ciudadanos de bien de este país, no. Le abre la puerta a 17 familiares de uno de los capos más grandes, más mortíferos, más peligrosos del país, en donde muy probablemente vayan a tener una vida completamente distinta a la que podrían tener en México, ¿no? En México, con este pleito que traen también con los de El Mayo, la Malliza, ¿verdad?, contra la Chapiza que hablan, pues ya 17 miembros tendrán un poquito menos que preocuparse, mientras nosotros que nos cargue la bruja, ¿no? Que nos cargue el payaso, como solemos decir en México, ¿no? Insisto, ahora resulta que 17 familiares de uno de los máximos líderes criminales van a estar en Estados Unidos, gozando, insisto, o padeciendo, no lo sé, pero ya el simple hecho de estar en Estados Unidos y entregarse por voluntad propia, llegaron hasta con maletas. O sea, es que esto sí es sorprendente y de no haberlo visto, yo creo que jamás, ¿no? Y de hecho muchos analistas coinciden en que esto jamás se ha visto. Como jamás se vio, por ejemplo, que a un gobernador de Morena, de la secta de Morena, por primera vez en la historia prácticamente de este país, se le retiró la visa. Y una vez más, en un gobierno de Morena, a una morenista, y por vayan ustedes a saber qué razón, porque es el día que nadie, absolutamente nadie, sale a decir, esta boca es mía, ¿no? Es increíble porque la estúpida de Palacio, es que no nos avisaron. ¿Y por qué te iban a avisar? Todos los comunicadores desde ayer coincidimos en que por qué te iba a avisar Estados Unidos, ¿no? Es que no nos avisó que él iba a retirar la visa. ¿Y por qué te tenían que avisar? Pues eres que es su mamá, eres la mamá de Trump, eres su abuelita o qué es el gobierno norteamericano, ¿no?
de esta cuestión también que tiene que ver con los familiares de Joaquín. No se nos avisó nada. ¿Y por qué se te tenía que avisar? Por eso vuelvo y insisto, dicen que esta señora es científica, o sea, a mí me parece que ni siquiera estudió el kinder, ¿no? Ya no digamos una carrera universitaria, ¿no? Por las reacciones, por las formas, por las maneras, o sea, de plano no estudiaste. Yo platicaba con un buen amigo hace unos días y comentábamos ello, ¿no? Que yo, por ejemplo, hay áreas. Alguna vez les comentaba yo que un cliente y buen amigo me decía, Alex, algo que tú no hagas, ¿no? Porque yo le resolvía muchas situaciones que él tenía a nivel negocios. Yo le ayudaba de una manera u otra. Luego me decía, oye, Alex, necesito esto, ¿conoces a alguien? Sí, yo te lo hago. Oye, necesito aquello, ¿con quién podríamos verlo? ¿Tú conoces a uno? No, yo te puedo ayudar con ello también, ¿no? Se trataran cuestiones de mi trabajo propiamente, que ustedes saben, con la gestoría de marcas. Igual podía ser cuestiones eléctricas, igual podría ser algunas cuestiones también constructivas, podían ser cuestiones de otras cosas que fuera también a nivel negocios, por ahí en alguna ocasión ayudándole a una amiga también y clienta con un negocio a conseguir hasta una vajilla, ¿no? Que fuera característica, que fuera distinta, que fuera diferente, que fuera peculiar y que pudiera ser para ella, ¿no? Sin necesidad de mandar a hacer, digamos en este punto, utensilios fabricados sobre pedido, ¿no? Y también lo hice, ¿no? Y algún día este buen amigo me decía, Alex, algo que no hagas. Le digo, sí, el derecho y la contabilidad prácticamente los odio, ¿no? La contabilidad de su servidor la lleva un muy buen amigo que él es contador de toda la vida. Él se encarga de todo lo que tiene que ver con las cuestiones contables. Con la cuestión de derecho, hijo, es que también la cuestión de leyes a veces es compleja. Pero decía este buen amigo, pero no puedes dejar de reconocer que debes de saber algo de ello, ¿no? Y le decía, sí, efectivamente, y máxime ahora con este trabajo de comunicación, tenemos que, de contabilidad tal vez no, ¿verdad? Pero sí de cuestiones legales, y sin duda las finanzas también me encantan, ¿no? La economía, sigo a varios economistas, no nada más nacionales, extranjeros, y es por ello que les he podido dar algunas participaciones que tienen que ver con economía, porque sigo sin duda las cuestiones económicas muy de cerca, ¿no? Pero en este tipo de cuestiones, les digo, tanto legales como económicas, esta cuestión, insisto, de ver a familiares de un gran narcotraficante, entregándose y llegando con maletas. Por ahí se hablaba de dinero también, ¿no? Que habrían llegado con $70,000, pues para 17 personas, y con un personaje como este del Chapo, hablar de $70,000, cuando simplemente al anciano delirante le prestó $20 millones para hacer campaña desde el 2006, al rey del cash, al anciano delirante, ¿verdad? Al anciano troglodita cavernícola, pues resultaría casi un insulto, ¿no? Hablar de que ellos llegaron con $70,000, cuando, insisto, a cuestiones políticas simplemente se invirtió más de 20 millones de pesos, o de dólares, perdón, porque fueron de dólares. Pues sí hay una diferencia notable, ¿no? Pero increíble que mejor los criminales puedan tener a la mejor una mejor vida, protegidos tal vez inclusive. Se habla por ahí que este hijo del Chapo habría negociado precisamente la entrega de sus familias, ¿no? Porque sí, al estar peleando una posición, al estar peleando una condición de quién es más fuerte, pues sin duda la familia es la primera que se ve afectada. Y con esta acción, pues obviamente la familia va a tener que estar a menos asalto de mata, como decimos, ¿verdad? Y ya menos preocupados. Inclusive si terminaran detenidos por alguna razón, van a estar mucho más tranquilos
en una penitenciaría a la mejor poca revisión, qué sé yo, no de alta seguridad, o que estén detenidos, detención domiciliaria le llaman, ¿no? Como quiera que sea, estas 17 personas de la familia van a estar, pero por mucho, más seguras que nosotros, ¿no? A mí se me hace un poco envidiar esta situación de que por qué Estados Unidos no nos propone a los mexicanos que nos querramos ir legalmente y que somos gente de bien. ¿Por qué no nos abre la puerta también para que nosotros podamos entrar así con toda la tranquilidad con la que entran 17 familiares de uno de los narcotraficantes más poderosos de México, ¿no? Y esto está pasando en este momento con la secta de Morena en el gobierno. Muchas son preguntas que se están haciendo, muchas respuestas que no se tienen y que dejan mucho a la imaginación, al suponer qué está pasando. Pero una cosa es cierta, 17 personas de este clan Joaquín Loera van a estar sin duda mejor en Estados Unidos que en México, ¿no? Esto de la visa que les digo, que le quitaron a una gobernadora de Morena, más allá de la gobernadora en funciones de tal lugar, lo increíble es, como decían también, es una gobernadora de la frontera, del lugar que está cruzando de Estados Unidos, ¿no? Esto, como dicen, jamás había pasado, porque esto tiene que haber un intercambio. Si con la Ciudad de México ya hay una cierta comunicación, en todos los países, en todos los lugares, estados y demás que hacen frontera con Estados Unidos, la comunicación casi generalmente es mayor. Se habla de que esta señora tendría 2 hijos que son de nacionalidad norteamericana porque nacieron en Estados Unidos, ¿no? Y es curioso porque mejor los niños tienen la nacionalidad norteamericana que los padres, ¿no? Se habla de investigaciones, se habla de seguimiento, se habla de persecución, se habla de muchas cosas. La única realidad es que por primera vez en la historia de este país, Estados Unidos le retira a un gobernante de México la visa. Se habla de más nombres, se habla de que esto pueda extenderse a mucho más gente, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla también de que Estados Unidos tendría ya investigaciones contra mucha gente que hoy día está en el gobierno, con el nexo, con grupos de crimen, con grupos de tranzas, de huachicol fiscal. Ya se barajan muchos nombres, Américo Villarreal, este gobernador de Coahuila, de Sinaloa, Rocha Moya, de Mario Delgado, Patán Augusto, y muchos más. Por ahí veía yo una lista en la que se menciona al menos a 10. Esto del huachicol fiscal también, yo creo que sorprendió de alguna manera a Estados Unidos, porque después de la detención de este barco con 10 millones de litros o 10 millones de galones, ya no sé cuál de los dos, pues fueran galones, estaríamos hablando de casi que 40 millones de litros, ¿no? Si son litros, bueno, también 10 millones de litros de combustibles es un mundo de dinero, ¿no? Porque finalmente, como dicen, este combustible se cargó en Estados Unidos, todo parece así indicarse, ¿no? La gasolina, como ustedes lo saben, tiene un costo considerablemente más bajo, en promedio estamos hablando de 15, 16 pesos por litro, más o menos. Y en México se vende actualmente, estamos hablando de un costo de 24 pesos. Hay 9 pesos nada más en la diferencia del precio. Si el precio fuera ese, generalmente el combustible puesto en refinería es todavía más económico. A la venta al público en Estados Unidos estamos hablando que rondaría los 15, 16 pesos, ¿no? Pero cuando ustedes compran directamente a una refinería, es
considerablemente más económico. Todavía no ha pasado la parte digamos, la ganancia de los intermediarios, ¿no? Entonces es un poco más bajo, pero dejemos lo que quedara en 15, ¿no? En 15, imagínense poner 10 millones de litros en un barco, traerlos para México, que aquí entren sin pago de impuestos, porque esto es lo que se tiene ya demostrado, que esto viene siendo un modus operandi ya muy grande, ¿no? Estados Unidos finalmente también como país no le interesa muchas veces a quién le vende gasolina, a ellos les interesa vender, comercializar, hacer negocio con todo lo que tienen, ¿no? A veces no se fijan con quién, porque generalmente la gasolina en Estados Unidos, pues quién va a hacer negocio con ella, ¿no? El huachicol en Estados Unidos no existe, o sea, la cuestión de los combustibles está muy controlado, ¿no? Como que quién podría estar haciendo negocios con la gasolina, podríamos llamarle que es un negocio inexistente en Estados Unidos, pero México, no, México nos hemos vuelto sin duda, muchos políticos, muchos criminales se han vuelto, pero especialmente finos, ¿no? Para ello. Entonces, ¿qué sucede? Traen gasolina de a 15 pesos, aquí la venden en 24 o más, ¿verdad? Dependiendo del tipo de combustible que sea, y acaba resultando una diferencia más o menos de 9 pesos por litro. Nada más imagínense en 10 millones de litros, ¿no? De cuánto estamos hablando, y este dinero ¿dónde queda? Finalmente no se reporta al SAT, esto no entra tampoco en el pago de impuestos, no hay nada, es una ganancia gigantesca que sucedió mayormente así como lo conocemos, huachicol fiscal, con el gobierno del anciano delirante, ¿no? Una vez más, las cosas no sucedieron en el PRI, no sucedieron, y no quiero decir que no hayan sucedido, pero no sucedieron con el PRI, no sucedieron con el PAN, nunca se exhibió absolutamente nada de esto. Este anciano delirante desde que llegó al poder, que dijo que iba a hacer que todas las tranzas y corruptelas y demás se pagaran de lo que había sucedido en el pasado, no cayó ningún político, no se metió a ningún responsable de nada, como tampoco cayó nadie de Segalmex, y como tampoco pasó esto que todo el tiempo nos repiten y nos dicen hasta el hartazgo de que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, ¿no? Pues no cae nadie, nunca se va a ninguna consecuencia, nunca se llega absolutamente a nada. Acaban de matar a unas personas en Teocaltiche, estaba yo viendo por aquí, en Teocaltiche, regidora fue asesinada. Pero dicen que todo estaba muy bien ahí, ¿no? Un poco como esto que nos indican también de lo que ha estado pasando en Jalisco, ¿no? En donde por más de que se nos dice, por más de que se nos habla, por más de que se nos dan ciertos preceptos, ciertas cosas por parte, por ejemplo, del anciano, el otro anciano, Gertz Manero, ¿no? Que todo está bien, que lo de Jalisco no era una propiedad en donde se mataba gente, sino se entrenaba. Y yo lo quiero dejar, digamos, que sin tener la información, pues vamos a dejarlo en el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a suponer que sí, que así haya sido, ¿no? La realidad es que pues, están pasando cosas y no es el único lugar, ¿no? Lugares como este se han encontrado a lo largo y ancho de todo el país. Y de verdad, además, que ese no entenderse, ¿no? Porque, insisto, este tipo de lugares no solamente se dieron en Jalisco, ¿no? Lugares como este que encontraron, lugares como este del cual se ubicaron al menos 200 pares de zapatos y que con muy poco tacto, sin duda, de mugroña, asqueroso ser, de verdad, y despreciable, sin duda, minimizando eso. No, sí, yo creo que alguien dejó
por ahí sus zapatos, ¿no? Yo creo que como esta gente que luego estos jóvenes que les da por aventar sus zapatos a los cables de luz y dejar sus tenis colgados, yo creo que ha de haber sido una cosa así, ¿no? Gente que pasó por este lugar en Jalisco y aventó sus zapatos nada más por puro gusto, ¿no? Porque lo curioso es que mucha gente al ver estas imágenes reconoció hasta los zapatos, ¿no? En este lugar se encontraron identificaciones, en este lugar se encontró ropa y mucha gente con esta imagen de este tipo de cosas, mucha gente reconoció estos elementos, estos artículos como parte de sus familiares desaparecidos, pero eso no importa. No pasa nada, eso no dijo nada absolutamente, no se reconoce absolutamente nada en este sentido, ¿no? Eso no es importante. Salieron por ahí ciudadanos ¿cómo se llama? De Villahermosa, ahora con el hermano inútil, ¿no? Pobres imbéciles, de verdad, de apellido López Obrador, sin duda, todos cortados con la misma tijera, ¿no? Una lengua muy, muy larga, pero un cerebro sin duda muy pequeño, ¿no? Ya también la gente ya se hartó y ya le gritaron hasta de lo que se iba a morir, ¿no? Surge la reunión esta morenista para determinar, para decirles, para regañarlos, de cero nepotismo, cero lujo, cero viajes. ¿Y qué es lo primero que vemos? A la idiota Batres, ministra, que si esta es ministra, yo soy Batman, ¿verdad? Superman y Aquaman juntos, viajando en primera clase, el patán Augusto yéndose con una dama, ayer lo decíamos, yo decía familia, no, perdonen ustedes, ayer me equivocaba yo, ¿no? Porque decía yo que se había ido con la familia, no, se fue con una dama y con una asistente en primera clase a Francia, desconozco, parece que la dama no era esta señora de apellido Chávez, ¿no? Ya habrá cambiado de dama, yo creo que esta señora Chávez ya le está dando demasiados dolores de cabeza y ya habrá cambiado, yo creo, ¿no? Porque ahora fue visto con otra persona, con otra mujer, y se habla de que una asistente, ¿no? Primera clase también, ¿no? Y es increíble porque se descubrió también esto de Mugroña, de su viaje, que él decía que él solamente había aceptado cerca de 30 y tantos mil pesos del erario, ¿no? Y no, ahora se comprueba que el erario, y ya con datos propiamente del gobierno, ¿no? A este señor se le pagaron más de 90,000 pesos. Porque obviamente como se hablaba, no solamente era el viaje, el boleto, digamos, en sí, no, eran todos los viáticos, todos los gastos que implica un viaje de este nivel, ¿no? O sea, no es como que viajó nada más a Europa, llegó, se bajó, fue, dio una plática y se regresó y nada más hubiera pagado el boleto de avión. No. Aquí el señor todavía se dio el lujo de estar unos días por allá, ¿no? El gasto ya expresado por parte del gobierno se habla de 90 y tantos mil pesos, creo que 94, 96,000 pesos. Y lo demás parece ser que efectivamente sí, él lo pagó, ¿no? Pero esto no terminaba de suceder, les digo, esta reunión, cuando ya veíamos a otros personajes de la secta de Morena en viajes supuestamente pues yo no sé de qué, ¿no? Porque yo no sé, viendo la condición en la que en México se encuentra, yo no sé qué están haciendo en otros lugares del mundo. Sin duda no están negociando con empresas y mucho menos, ¿no? Porque en todo caso las empresas, como tuvimos esto de BYD, me parece que, o Moda, o una de estas empresas automovilísticas que pretendían entrar a México y que ya dijeron que no.
Esto obedece inclusive, como lo habíamos comentado, a varias situaciones. Una de ellas, la inseguridad. Otra de ellas, la incapacidad de ofrecer servicios. Ayer se nos hablaba también de los altos niveles de contaminación de producción de refinerías, por ejemplo, ¿no? La producción también eléctrica, que está resultando altamente contaminante. Lo decíamos aquí la semana pasada, México llegó a producir 3.5 millones de barriles diarios de combustible, de petróleo y de combustibles en ese sentido. Hoy día estamos en 1.5 y están hablando de que México contamina más que hace 30 años, ¿no? ¿Dónde está la pseudocientífica otra vez? ¿Dónde está la muy capaz, la que está viendo con opciones de producción limpia, ecológicos, etcétera? ¿Dónde están? ¿Dónde está este equipo profesional que hablaban de mucha ciencia, de mucha tecnología, que porque está loca, pseudocientífica, era ello, ¿no? Pues no. Resulta que según los datos que nos entregaban ayer fuentes y con datos oficiales, México en general como país está contaminando muchísimo más que hace 30 años. ¿Por qué? Porque el anciano delirante, número uno, empezó a producir energía a base de combustóleo, ¿no? Esta cochinada negra, asquerosidad, ¿verdad? Que no sirve para nada, excepto para quemarla y generar con ello energía eléctrica, ¿no? Algo que está prohibido realmente en el mundo. En el mundo literalmente está prohibido utilizar combustóleo como materia prima y que sirva para generación de algo. Resulta que el mundo está claro en que esto es una cochinada. Antes este dichoso combustóleo se quemaba mucho en barcos. Era un combustible que se utilizaba mucho, particularmente en la industria marítima, pero una vez hubo regulaciones mundiales, se acabó esta cochinada negra de combustóleo. Pero pues México tiene y le sobra cantidad de esta cochinada, ¿no? Y se pusieron a producir energía eléctrica en base al consumo de este combustóleo, ¿no? Las cantidades de contaminación son, insisto, inclusive por arriba de lo que hace 30 años, con una producción mucho más elevada de insumos que tienen que ver con el petróleo, se generaba, ¿no? O sea, esto quiere decir que aún en gobiernos pasados, neoliberales, basuras, corruptos, tranzas y todo lo que ustedes quieran, gusten y manden, se cuidaba un poco más la ecología que con estos gobiernos que supuestamente ahora eran ecológicos, y que no iban a tirar árboles y que no iban a dañar la naturaleza. Ahora resulta que los gobiernos pseudo de ciencia están generando mucho más contaminación que los viejos gobiernos corruptos, tranzas y basura, ¿no? Y es esto que como yo les digo, no, ya no se puede negar, ¿no? Había la información también de esto del Fobaproa y el pleito con Zedillo, que hay quien dice que ya desde Palenque o desde Cuba o desde donde este anciano delirante esté, vino la orden de que ya le pararan a ese escandalito. ¿Por qué? Porque iban a perder. Porque el Fobaproa, como dice, se sigue pagando, sí, pero por ahí lo dijeron ya varios políticos, particularmente del PAN. ¿Y qué esperan para cancelarlo, no? Esto se pudo haber cancelado desde el sexenio pasado. El dichoso Fobaproa ya era para que le hubieran cerrado la llave, y el gobierno anterior, que tanto criticó el Fobaproa, no lo hizo. Este gobierno parece ser que tampoco tiene la intención de hacerlo. Y entonces la pregunta es, ¿te quejas de qué? Porque ¿de qué te estás quejando? Te estás quejando de lo mismo que tú estás generando, ¿no? La deuda externa, como lo decía yo ayer. Muchos por ahí, estos descerebrados seguidores de esta secta, queriendo defender lo indefendible, ¿no? Es que el Fobaproa nos ha golpeado. Ok, sí, totalmente de acuerdo.
Mucho se ha hablado que decían, bueno, se pudo haber hecho otra cosa en aquel tiempo con Zedillo en vez del Fobaproa. Pues como dicen muchos analistas económicos importantes, era lo que se había, era lo que teníamos en aquel momento. Y esa sin duda fue la mejor negociación que se pudo tener, ¿no? Se pudo haber optado por alguna otra, tal vez sí, con un perjuicio tremendo y enorme para México, ¿no? Nadie puede finalmente establecer un éxito en algo que se hizo en el pasado porque no sucedió. Muchos comentaban y decían, bueno, es que si se hubiera hecho esto en vez de aquello, ¿qué hubiera pasado? Es que ese es el problema, es hubiera. No pasó. Si en vez de optar por el Fobaproa, si en vez de salvar a la banca, si en vez de salvar como se hizo, se hubiera hecho otra acción, no sabemos qué hubiera pasado. A lo mejor en este punto hoy día estaríamos hablando de ello. Estando un poco más que peor que tercer mundo en México, tal vez, ¿no? Insisto, ¿qué hubiera pasado? Nadie tiene la fórmula, nadie tiene a ciencia cierta qué hubiera pasado si no hubiera existido el Fobaproa. La única realidad es que existió, ayudó en cierta medida, logró que México no se cayera y no se perdiera una banca en donde muchísima gente tenía metidos sus ahorros y su dinero. Como dicen que mucha gente se abusó de ello, sin duda. Muchos de ellos hoy están en Morena, por cierto, ¿eh? Entre una de ellas, Patricia Armendáriz, ¿no? Y otros más que hoy día son grandes defensores cuatroteístas, resulta que se vieron beneficiados del Fobaproa, ¿no? Pero de eso no se habla, de eso no se dice nada, de eso nadie comenta absolutamente nada, ¿no? Pero decía yo con estas personas, y lo comentaba yo ayer, pero si la deuda externa ya creció que vuela para 10 billones de pesos, ahí parece ser que a todos estos chairos pagados, golpeadores, sectarios, misioneros de la 4T, no les importa, ¿no? Muy preocupados del Fobaproa, que lleva un poco más, hablaban de, o cerca de 2 billones de pesos ya de este salvamento, pero parece ser que no les preocupa los 2.5 billones que Pemex ya se quemó de nuestros impuestos, ¿no? A Pemex se le están entregando un promedio, lo decía Chumel el otro día en su programa, Pemex está gastando a razón de casi 1 millón de pesos por hora. Y eso parece a muchos sectarios no importarles, ¿no? Si ya llevamos, insisto, casi 10 billones de pesos en deuda, eso tampoco les preocupa mucho, ¿no? Están muy preocupados del Fobaproa. De las tranzas de Segalmex, yo no veo a ningún chairo quejándose de ello, ¿no? De las tranzas de los gobiernos y políticos corruptos, criminales, narcogobernadores y del narcopresidente que tuvimos el sexenio pasado, pues tampoco los veo quejándose mucho, ¿no? Insisto, la simple deuda de México, ya de casi 10 billones, va a llegar a 10, pero botado de risa con este gobierno, ¿no? Pero eso no les preocupa. ¿Por qué? Porque ustedes creen que ustedes no lo van a pagar, como el Fobaproa. El Fobaproa, los 2 billones de Pemex, cantidades industriales que está perdiendo de dinero CFE y todo lo que tiene que ver con este gobierno y esta secta que pierde dinero porque no genera ni un peso para nada. Eso parece ser que no les importa o como que no les afecta, ¿no? Y cuando yo me pregunto, se van a dar cuenta de ello. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que pues esto va muy mal, ¿no? Insisto, yo no defiendo a ningún partido, yo soy completamente apartidista, yo creo que
la sociedad mexicana ya debería de partir de cuestiones completamente distintas o crear tal vez una partidocracia distinta, diferente. No esta que se está promoviendo de, por ejemplo, desde grupos sectarios como esta la Iglesia de la Luz, que por lo menos se habla de 4 o 5 partidos, estarían buscando volverse partidos, pero por medio de una secta, ¿no? A veces viendo información, ayer veía yo la reacción de muchos morenistas y a veces me pareciera que estoy viendo estas películas de zombies, ¿no? En donde simplemente estos personajes, estas caracterizaciones de personas pues no sin vida, porque un zombie, como dicen, no es precisamente un muerto, ¿no? Hay quien les llama muertos en vida. Es que pues no, esto no puede existir. O estás muerto o estás vivo, ¿no? Pero a veces veo yo a esta gente como zombies, ¿no? Que simplemente reaccionan, son reactivos, no piensan, no analizan, obviamente. Lo suyo simplemente es hacer por hacer, ¿no? Ellos no saben, llamémosle que es un virus o que es una bacteria o que es un algo que los tiene en esa condición. Son reactivos, simple y sencillamente. Su condición es obviamente no analizar, no checar, no pensar, no, son reactivos completamente. Hacen lo que tienen que hacer y supongo que en la gran mayoría de zombies será alimentarse, ¿no? No he visto cuando menos una película, bueno, sí, la de Soy Leyenda, en donde parece que aquí pues no son propiamente zombies, ¿no? Más bien es una enfermedad la que los tiene en una condición de violencia continua, pero en donde el personaje central de este grupo de seres parece ser que sí hay un poco más de lógica en sus acciones, ¿no? No pudiéramos decir que está pensando y razonando humanamente, pero sí instintivamente. Y sí busca, porque por ahí en el transcurso de la película se da una acción que sin duda implica cerebro, ¿no? Cuando capturan a este personaje que hace Will Smith, en donde le ponen una trampa, y para eso se necesita cerebro. O sea, quiere decir que estos seres de esta película, Soy Leyenda, si bien tienen una característica aparentemente sin lógica, sin razón, en el fondo algunos de ellos sí tienen pensamientos, sí tienen de algún tipo de raciocinio, porque le digo, le ponen una trampa a él. Para todos los que han visto esta película, recordarán que le ponen una trampa y lo atrapan, ¿no? Pero en el resto de las películas de zombies, no, se hace por hacer, ¿no? Y es obvio que también estamos viendo un cambio diametral en el sentido de la gente de Morena, ¿no? El anciano delirante, si él decía no le cambias ni una coma, no le cambiaba nada a leyes, a cosas que este individuo pretendía, ¿no? Ah, no, pero si se trata de la loca escuálida pseudocientífica, aquí sí es ir en contra completamente, parece ser, de todo lo que dice, ¿no? Si ella dice azul, los demás dicen rojo, ¿no? Si ella dice verde, los demás dicen amarillo. Si ella pretende y pone, no le cambian una coma, no, le cambian la coma, los puntos, todo, ¿no? Hasta la propia estructura de lo escrito. Y mucho se sigue hablando de ello porque se habla precisamente de esta fuerza, ¿no? Ahora vemos también amenazas, por ejemplo, leía yo por ahí en un artículo periodístico, el SAT va con todo en contra y en visitas casa por casa a jubilados para verificar la situación fiscal de estos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Este grupo de personas, cabe decir, gente de la tercera edad, porque es mayormente los jubilados y pensionados, ¿verdad? Esta gente es a la que más
se supone se apoya por parte de programas sociales, ¿no? Ah, bueno, pues si este anuncio tiene, digo, es una nota periodística, si este anuncio es real, que ahora el SAT va casa por casa, va a ir casa por casa con jubilados y pensionados para ver que se cumplan sus obligaciones fiscales, esto nos habla de una desesperación. Se supone que este grupo era uno de los más protegidos, más apoyados, a los que más dinero se les entregaba, ¿no? Y ahora resulta que ahora vas a ver, a checar su condición fiscal. ¿Ahora para qué? Para que te paguen impuestos. Y entonces ese dinero, es que es increíble. A mí me parece sorprendente, ¿no? Y este dinero que les das, ahora también lo fiscalices y entonces les acabas dando una cantidad, pero ahora va a resultar que te la van a tener que regresar como pago de impuestos, porque yo dudo honestamente que de esta gente que de tercera edad que pagan, que reciben dinero, paguen impuestos, ¿no? Bueno, casi me puedo quitar el nombre, ambos nombres que tengo, ¿verdad? Que esta gente pues mayormente no paga impuestos porque no tiene ni de dónde, ¿no? Si están recibiendo un apoyo de 4, 5, 6, 8 mil pesos, ¿ustedes creen que van a destinar un centavo, ya no digamos un peso, un centavo a pago de impuestos? Pero sin duda lo que sí veo yo es una desesperación, ¿no? Y una sin razón y una ilógica, pero tremenda, ¿no? Porque además también el gobierno le está pidiendo a Estados Unidos controlar el paso de armas, ¿no? Que las detengan, que hagan, porque siguen pasando muchas armas. Pero al mismo tiempo me hizo ruido que recuerdan que en días pasados pasó una ley en la cual ahora gente de la CFE, Pemex y del SAT particularmente pueden estar armados, ¿no? A ver, ya no entendí. Por un lado se pide controlar el paso de armas, pero por el otro se le otorga un permiso a gente de la CFE, Pemex y SAT para que estén armados. Y mi pregunta es, ¿y de dónde van a salir esas armas? Ahora resultará que el gobierno mexicano hace armas, que la milicia, que la Sedena, que fabrican armas, o de dónde van a ser las armas que esta gente a la cual ahora se le permite estar armada de CFE, Pemex y SAT, ¿de dónde se van a hacer de ellas? ¿O de un comercio directo del gobierno con Estados Unidos? A ver, pues entonces pónganse de acuerdo, ¿no? O si van a pasar armas o no van a pasar armas. O no deben de pasar armas para el crimen organizado, pero sí deben de pasar armas para el gobierno. Hay una ilógica total, ¿no? Si se fijan, hay una total situación ilógica en todo esto, ¿no? Hablan de pacificación del país, ¿no? Pero insisto, como esta regidora de Teocaltiche, asesinada, acaban de asesinar a otra ayer, que nos dio cuenta Carlos Loret, en plenos actos de campaña, en plena pláticas, en plenas reuniones, llega un grupo de gentes y asesina a los candidatos, uno de ellos de Morena, por cierto. Pero de repente, pues nos dicen que todo va muy bien, ¿no? Y que el crimen está bajando, y que la gente, la percepción de la gente es de mayor seguridad cada día. Pero aquí hay algo, insisto, que no cuadra, ¿no? Alguien está mal. O lo que el gobierno nos está diciendo es mentira, y muy seguramente lo es. O estas encuestas están completamente mal, ¿no?
Insisto, alguien está mintiendo. Alguien no está diciendo las cosas como son. Y una cosa es cierta, la ciudadanía difícilmente está reconociendo. Estamos viendo cómo salen a manifestarse en contra de políticos y nos entregan datos que la ciudadanía está muy feliz. Porque además algo que me sorprendió finalmente esta semana también, gente de Morena, ¿no? Quejándose de gente como su servidor, comunicadores, quejándose de partidos políticos como PAN, PRI, quejándose de gobernadores que no son de la secta de Morena. Y es curioso porque lo reducen a una palabra. Porque gente como nosotros, comunicadores, no decimos pueblo, ya desde ahí se nota que estamos mal, que somos neoliberales, o que somos esto, que somos aquello, que somos lo otro, que somos... Vayan ustedes a saber qué, ¿no? Simple y sencillamente porque no utilizamos la palabra pueblo. No, discúlpeme, yo nunca me refiero a la gente como pueblo, porque para mí la terminología es simple y sencillamente muy dada a malinterpretarse, ¿no? Yo siempre me refiero, por ejemplo, en mi canal, a ciudadanía, o prácticamente casi siempre. Cuando estamos hablando de personas, yo me refiero también a ello, ¿no? Que yo decía, alguna vez alguien me preguntaba, Alex, ¿tú vas a gobernar para quiénes? No, yo voy a gobernar para seres humanos. Todos los que viven en este país, si yo fuera presidente de este hermosísimo país, ¿no? ¿Para quién voy a gobernar? Para sus ciudadanos. Para seres humanos que viven en este país. Yo no sé qué respuesta esperan, que diga yo que pueblo. No. Es que con estas cuestiones ya de pueblo y de palabritas domingueras por ahí que se inventan, buscan con eso crear y hacer una definición o una forma de percepción de la gente, ¿no? Ahora resulta que dicen esta bola de idiotas, empezando por esta señora alcalde, ¿no? Que tiene a toda su familia y que dice que ella no es corrupta, ni tranza, ni nepotista, ¿no? Pero que porque no decimos pueblo, ahí estamos denostando a la gente, ¿no? Que ahí estamos demostrando que no estamos con el pueblo. No, es ciudadanía, discúlpenme. La terminología adecuada, correcta, es ciudadanía. Gobierno y ciudadanía. Porque en todo caso, ¿quién es pueblo? ¿O cuál es la definición de pueblo según estos trogloditas, hoy día morenistas en México y de otro tipo en otros países? ¿Qué es el pueblo? ¿El pueblo va de dónde a dónde? ¿El pueblo es quién? ¿Los más necesitados de un país? ¿Los más afectados? ¿Los que en peor condición de vida están? ¿Ellos son el pueblo? ¿O quién es el pueblo? ¿O por qué decir pueblo está correcto, pero ciudadanía no? ¿Por qué no hablamos mejor en términos un poco más reales y hablamos de seres humanos? Que como seres humanos que somos, todos merecemos la vida, una condición digna, una condición aceptable, tanto de seguridad como de educación, como de modo de vida. ¿Por qué pueblo? Porque esto es muy típico y característico de estos personajes que lo único que nos demuestran es una idiotez y una limitación académica bestial. O sea, dicen que este idiota que tuvimos con el sexenio pasado era un profesionista. No, un niño de kinder tenía más intelecto en algunas cosas que este idiota. Este era un porro, este era un mafioso,
Este era un personaje propio para la psiquiatría de investigación, ¿no? Un sujeto de investigación científica por un cerebro tan deformado, tan trastornado y tan torcido, ¿no? Que sí, que les dio dinero a muchos de ustedes. Fue lo único. Porque todo lo demás que dio en 6 años fue a tole con el dedo. Políticamente hablando, fue puro atole con el dedo. Rufianes como el de que permitió que se quemaran o murieran por calor, por asfixia, un X número de inmigrantes encerrados, ¿no? El que tiró 10 millones de árboles y ha vuelto un ecocidio, pero infame, lo del Tren Maya, ¿no? Un idiota que se le ocurrió hacer una refinería en un pantano, literalmente un pantano, que esto va a resultar más un problema que un beneficio, ¿no? Un imbécil que no fue capaz de crear siquiera un aeropuerto con condición y con capacidad mundial, y que no fue siquiera tampoco para tener un hospital perfectamente bien equipado y con todo lo que requiere, ¿no? ¿Cuál fue? No entiendo entonces cuál fue la gran obra que este idiota hizo, ¿no? Fuera de repartir y regalar dinero. Pues la misma que no tiene esta estúpida que hoy día está en la silla presidencial también, ¿no? Que se dice muy científica y que porque repite pueblo todos los días, ya por eso que es mucho más grande que cualquiera de nosotros que nunca decimos pueblo. No, yo no menosprecio a nadie, al contrario, tengo un gran amor por mi país y por mi gente. Y por eso aspiraría yo a ser presidente de este país, para sacar a toda esa gente de verdad que lo requiere, que ya se lo merece, a una condición de vida completamente diferente. Pero el hecho de que yo no me refiera a ustedes como pueblo, pero sí a ciudadanía o simplemente seres humanos, yo no veo dónde hay una diferencia en ello, ¿no? Tal vez se vuelve una cuestión más semántica que otra cosa, ¿no? Pero decir que porque los comunicadores no utilizamos la palabra pueblo, estamos mal, no, francamente eso sí me habla de una pequeñez mental, pero brutal, ¿eh? Pero ese es el México en el cual estamos viviendo hoy, damas y caballeros. Eso que no habíamos visto en ningún gobierno, por más neoliberal, tranza, corrupto y demás, como el de Peña Nieto, que a nadie se le quitó la visa, lo vemos hoy. Que en ningún gobierno de Calderón, que fue el más mortífero, nunca vimos a criminales entregándose, así tranquilamente entregándose al gobierno norteamericano. Lo estamos viendo hoy. Y eso nos habla de algo. Nos habla tal vez de esta cuestión que yo algunas veces les he dicho, es como las ratas, ¿no? Cuando el barco se está hundiendo, las primeras que brincan son las ratas. ¿Será que estamos viendo ya a un México hundiéndose cada vez más, en donde las ratas empiezan a brincar? Esto nunca se había visto en el país, nunca. Que hayan mandado a más de 20 criminales de alto perfil de México a Estados Unidos, porque aquí no pueden con ellos, eso nunca se había visto. Nunca, en ningún gobierno del que ustedes me digan. Y ahora ver a familiares de criminales yéndose como testigos protegidos a Estados Unidos y entregándose tranquilamente con todo y maletas y dinero. Díganme ustedes, ¿quién ha visto eso? ¿O quién había visto eso en todo el tiempo que tengan de vida? Yo tengo 57 años y nunca había yo visto eso. Es la primera vez que veo suceder algo eso. ¿Y quién gobierna? Una secta llamada Morena. Y si eso no les dice nada, pues entonces sí, como dicen, ya no entiendo nada yo también, ¿no? Damas, caballeros, cuídense, Dios los bendiga. Hagan lo que tengan que hacer para estar bien. Y sin duda, vamos a tener que hacer mucho para estar bien. Una buena amiga me decía por Facebook el otro día, Alex, es que es de desesperanza, ¿no? Y yo le decía, sí,
pero efectivamente esa desesperanza es lo que nos debe de mover ahora a ser más activos, a estar más pendientes de todo y hacer lo que no han querido hacer los gobiernos anteriores, que eso es lo que nos debería de estar moviendo, hacer las cosas, a movernos e impulsarnos a cambiar todo esto que está mal. Por una razón muy simple. Por ti, por tu familia y por México. Cuídense, pásenla muy muy bien y por aquí nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Hasta luego.